Irene Lancastre. Adolescencia, momento en la vida donde se puede sentir tormentos y fuertes emociones, así como frecuentes enfrentamientos entre las generaciones jóvenes y las generaciones adultas. Para comprender estos cambios les pedimos su atención para ver a fondo cómo funciona el cerebro de un adolescente y el por qué los chicos y las chicas no maduran de la misma manera. Veamos lo que sigue. Evitable la crisis en la adolescencia? ¿Por qué no afecta igual a chicos y chicas? ¿Qué es genético y universal? ¿Qué es cultural y educacional en las conductas de riesgo de algunos adolescentes? ¿Las neurociencias pueden dar hoy respuesta rigurosa a estas y otras cuestiones? La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y psicológico de la persona. Es la fase del desarrollo humano entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. Desde que somos concebidos, los órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente y maduran poco a poco. El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia, por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. El patrón de formación y maduración de las diversas áreas depende del sexo, ya que todas las células del cerebro o llevan el par de cromosomas XX o el XY, y el tamaño de las diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, esta onda de maduración alcanza las áreas frontales, que controlan y anulan lo efectivo y lo cognitivo. Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por neuronas que se desarrollan en conexiones produciendo múltiples ramificaciones dendríticas y axones en busca de otras, con conectar para conducir y procesar la información. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia y después permanece constantemente, pero cambia su estructura. La adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena, unas áreas crecen, otras se reducen mediante una especie de poda de la ramificación que elimina lo superfluo y otras se reorganizan. Se modelan las conexiones entre neuronas en la llamada sinapsis. Al mismo tiempo, se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Poco a poco, esas terminaciones se van uniendo a otras formando fibras y vasículos. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos de las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas y la capacidad de estudio, lectura y memoria, etc. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro, en función de la edad cronológica. Los lóbulos parentales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después, maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en área de los lóbulos frontal y temporal, encargados del proceso cognitivo y emocional. Y finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal, implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad producen a edades diferentes, de forma distinta, en las chicas de una forma cíclica y en los chicos de una forma continua.
En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsibilidad. En los chicos, los riesgos del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas especiales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambas, contribuyendo a las diferencias del desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. Solo los seres humanos están permanentemente abiertos a las influencias de la educación, la relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales del cerebro, específicas y propias de cada uno según la historia de su vida. El cerebro del adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva a cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual, se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún están madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se concentra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social, reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte o al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque ellos conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de la conducta de algunas y algunos adolescentes. Esas crisis, cuando se dan en el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre el cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Siempre tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos y también rehacer los circuitos distorsionados a lo largo del tiempo con nuestros actos. Continuando adelante con este documental
hicimos la consulta del licenciado Luis Guillermo Hernández Vizcarra, el cual nos dará su punto de vista como psicólogo de lo que es la adolescencia. Buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo Hernández Vizcarra, soy licenciado en psicología y bueno, me piden una opinión sobre la adolescencia. La adolescencia, en el concepto que se puede derivar, es un proceso en el cual este personaje, cuando llega a esta etapa, crece en muchas de las áreas, a diferencia de creer que adolece. Ese es un proceso que llega a tener. Y los cambios se van manifestando de tres índoles muy importantes, que es el orden físico, el orden biológico y el orden psicológico o emocional. Entonces estas tres partes se van a combinar de tal forma que su modificación va a ser gradual. En algunos de los adolescentes el proceso se vuelve más biológico en primera instancia, otros de manera física y otros de manera psicológica. Entonces va a llegar un momento dado donde el adolescente a cierta edad se va a hacer homogéneo con los cambios entre hombres y mujeres. Hay algo bien importante que en la adolescencia es que la mujer natural normalmente llega a madurar y a entrar en este periodo mucho más pronto que el hombre, pero vuelvo a repetir, se vuelven a empatar a ciertas edades. Si decimos una edad precisa, podría ser entre 17 y 18 años, es cuando ellos se empatan. ¿Qué edad les abarca? No tiene una edad básicamente de referencia, porque las niñas pueden empezar a partir de los 9 años y los chicos a partir de los 12, 10. Entonces no hay una edad promedio, pero hay dos episodios donde se puede determinar que la adolescencia ha entrado, la mujer con su gran menstruación y los hombres con la secreción ya de espermatozoides. Eso se dan, uno obviamente es tangible, es su periodo menstrual, el sangrado, y en los hombres en los años húmedos cuando ya empezamos a producir ciertas manchitas donde ya secretamos lo que es espermatozoides. Bueno, en pocas palabras, la adolescencia es una etapa importante en el adolescente. Yo diría que una de las más importantes, porque ahí se van a determinar patrones de conducta, hábitos, formas de ser. Ahí vamos a empezar a determinar cuál va a ser nuestra personalidad, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros comportamientos que nos conviene tener. El adolescente normal es aquel que entra en un desorden para llegar a un orden. El adolescente normal, es decir, siempre va a partir de premisas no cerradas, de premisas no completadas, y es un proceso, obviamente. Para ello necesita referentes, necesita líderes. Sus principales líderes son sus papás, sus maestros y el entorno que se desenvuelve. Y es importante también considerar su contexto ambiental, que va a determinar el comportamiento natural del adolescente. Para mí como psicólogo, la etapa adolescente es una etapa muy padre. Trabajo con adolescentes, es bien importante tener mucha empatía para conseguir los fines, y bueno, el crecer junto con ellos implicaría que tengan esta estabilidad emocional, que es lo más importante. Algo más que... Estoy con la profesora Rosalvia Montenegro. Ella fue maestra de adolescentes durante 23 años. La pregunta es, ¿qué experiencia se llevó al trabajar con los adolescentes? Bueno, mira, cuando yo trabajé con adolescentes, esos mismos niños fueron mis alumnos en la primaria. Entonces, al llegar ellos a la secundaria, lo primero es su cambio de hormonas, su actitud, o sus actitudes y sus pensamientos, ¿verdad? Sus pensamientos sobre todo. Ellos querían brincar la cerca antes de tiempo. Sí me doy a entender por qué, ¿verdad? Entonces, ellos se acercaban a mí para que yo les diera un consejo, para que los guiara, porque yo soy maestra de formación física y ética. Entonces, yo trataba de hacerme los amigos y amigas para que ellos no desviaran sus ideas que ellos tenían. A veces ellos veían cosas en sus casas que se quedaban asombrados. ¿Sí? Entonces ellos me preguntaban el por qué. Yo me sentaba con ellos y platicaba. ¿Sí? Platicaba
trataba de hacerme los amigos, ¿sí? Para que de esa manera ellos se fueran por un buen rumbo. Muchísimas gracias. No sé si tú... Agradecemos su valiosa atención a esta